Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Pues ya hemos vivido el primer duelo entre Pogačar y Vingegaard antes del Tour de Francia, aunque no sé si podemos llamarlo duelo, pues Pogačar ha destrozado la carrera en las dos ocasiones que se lo ha propuesto y sobre todo en una, la sexta etapa, la primera de montaña, donde dejó clara la diferencia ahora mismo que hay entre él y el danés. No sé a vosotros, pero a mí casi que me hubiera gustado más verlos directamente en el Tour de Francia, aunque ahora tenemos pistas y evidencias, queda tiempo para entrenar, para mejorar, pero se ha visto una diferencia tan grande que parece que Pogačar ahora mismo ha conseguido la pole de cara al Tour de Francia y además con bastante claridad. Otro debate sería si ver ganar así a Pogačar nos gusta y si Pogačar hace demasiadas exhibiciones, aunque creo que todo está medido. Y eso lo vimos en la séptima y lo comentaremos en la séptima etapa, donde no hizo leña del árbol caído. Comentaba yo, a raíz de esos comentarios el otro día en X, que Pogačar se miraba en el espejo de Dimers, y el belga seguro que al belga seguro que le pidieron 1000 veces que no hiciera las exhibiciones que hacía casi en cada carrera, aunque fuera un criterium. Ya sabéis aquello de que ganaba incluso, yo que sé, hasta las pancartas de propaganda. Pero esa imagen, ese espejo es tan poderoso que seguro que le espolea para levantarse, pedalear y dejar atrás a sus rivales sin pensar si al día siguiente le pueden faltar las fuerzas. Y ojo, que en pocas ocasiones le han fallado las fuerzas y alguna incluso tenía excusa, que podía ser que le fallara. No ha sido el mejor criterio en Dauphiné en emoción, pero ha dejado algunos momentos que más tarde repasaremos juntos. Y cómo ha comenzado el Tour de Suiza. Destrozo en la primera etapa y se le ha puesto bastante complicada la carrera a Joao Almeida, que es en principio el gran favorito para ganarla. Aunque creo que lo podrá solucionar, pues tiene terreno, además hay crono, por tanto yo creo que todo eso lo podrá limar. Os cuento después qué ha pasado en esa primera etapa. Nos pasaremos antes por la actualidad y algunos de los temas que tocaré son la UCI, cambia la regla de las invitaciones, cuidado con eso, que ha reaccionado. La UCI rechaza provisionalmente el proyecto One Cycling, como no podía ser de otra forma. Nuevas normas UCI, alguna un tanto divertida. Creación de la Supercopa de España de carreras élites sub-23 para 2026, noticia de mucho interés. AG2R deja el ciclismo y su sitio lo ocupará L'Oréal, cuidado con este cambio. Y luego tenemos algunas noticias breves más. Luego nos pasaremos por el resto de carreras de la semana y cerraremos con la previa de las carreras de la semana. Por tanto, todo explicado, comenzamos. Y estamos ya con la actualidad y la UCI cambia las reglas de las invitaciones. Después de que se hiciera presión para que las grandes vueltas tuvieran una wildcard extra y pasar de 2 invitaciones a 3, la UCI ha reaccionado y para la temporada que viene 3 equipos Pro Team tendrán invitaciones aseguradas a todas las carreras World Tour. Hasta ahora eran 2. Seguirán corriendo 23 equipos en las grandes vueltas, uno más que el año pasado, pero al tener 3 invitaciones obligadas y no 2, solo quedarán 2 plazas para wildcard, como antes de la reclamación. A día de hoy, esas invitaciones serían para Cofidis, 1X y Arkea. Por tanto, pensando en clave equipos españoles, pues ya tenemos otra vez lo de las rotaciones de los 2 equipos y no poder ver un tercero. No sé cómo lo veis, pero a mí no me gusta que las cosas sean tan rígidas. Creo más en la libertad de los organizadores para decidir a qué equipos invitar. Pero también lo veo como un movimiento estratégico para intentar pelear contra el World Cycling. Pues además de los 18 equipos World Tour, habrán 3 equipos World Tour de facto, pues esos 3 tendrán invitaciones para todas las carreras World Tour. Se podría decir que habría 21 equipos World Tour y que eso, para los patrocinadores, de cara a los patrocinadores, sobre todo desde esos 3 equipos Pro Tour, pues es muy bueno que sean World Tour de facto. Así creo que intentarán paliar las quejas que podría haber con eso de que el One Cycling repartirá más dinero para los equipos. Bueno, es una forma de verlo. Pero ya digo, no sé cómo lo veis vosotros. Seguimos, la UCI rechaza provisionalmente el proyecto One Cycling, hablando del One Cycling. La Federación Internacional de Ciclismo lo anunció en un comunicado de prensa. No obstante,
La UCI está abierta a seguir dialogando con los promotores con el objetivo de una mayor internacionalización de los calendarios masculino y femenino y fortalecer la estructura económica del ciclismo. El comité de gestión consideró por unanimidad, tras la votación del Consejo de Ciclismo Profesional, que la propuesta en su forma actual no se ajusta al marco administrativo y regulatorio de la UCI. Además, el plan mostraría una falta de coherencia deportiva según ellos. No sé en qué acabará todo esto, pero la última noticia que habían dado desde One Cyclist que la cosa comenzaría en 2026. Estamos a junio, casi finales de junio, y la cosa yo la veo un poco parada para empezar a 2026. Y no sé yo si también los equipos quedarán improvisaciones de última hora. Veremos, la seguiremos. Nuevas normas UCI. Ya sabéis que no soy un experto en material y por eso os haré eco de lo que he podido recoger de diferentes artículos para que estéis al día de los cambios de la norma UCI, de las normas que ha decidido la UCI. El cambio más visible llegará en los manillares. La UCI ha decidido fijar un ancho mínimo obligatorio de 400 milímetros para carretera y ciclocross, medido de extremo a extremo, con un mínimo de 320 milímetros entre las manetas de freno. La medida busca estandarizar un componente clave del control de la bicicleta, aunque podría causar más dolores de cabeza en el pelotón femenino, donde muchas corredoras, por su complexión, optan por manillares más estrechos. Los fabricantes tendrán que adaptarse rápidamente para ofrecer productos reglamentarios sin comprometer la ergonomía. Los cascos también entran en el punto de mira de la UCI y diferenciará de manera oficial entre modelos para contrarreloj y para carretera. Eso afectará directamente a equipos como Visma o Israel, que habían empezado a experimentar con cascos aerodinámicos de contrarreloj durante las clásicas de primavera. Ahora con la nueva norma tendrán que volver a ceñirse a diseños específicos según el tipo de carrera. Además, se pondrá en marcha un nuevo proceso de homologación de cascos que será obligatorio a partir de 2027. Otra novedad técnica se refiere al ancho máximo permitido para las horquillas de las bicicletas de carretera, 115 milímetros delante y 145 milímetros detrás. Un límite que apunta directamente a innovaciones recientes como el prototipo de Factor con el que Jack Stewart se impuso en el criterium de Dauphiné. Lo mismo ocurrirá en pista desde 2027, afectando a modelos como la revolucionaria Hope HBT del equipo británico. Por último, la UCI fija una profundidad máxima de llanta de 65 milímetros en carretera, una medida más conservadora que no debería generar grandes cambios en el material actual. Detrás de muchas de estas decisiones está el SAFER, la organización decidida a mejorar la seguridad del ciclismo profesional. Según la UCI, el objetivo es claro, adaptarse al aumento de la velocidad en carrera y garantizar que la innovación no vaya en decremento de la integridad de los corredores. Las propuestas aseguran que han sido ampliamente consultadas con equipos, organizadores y ciclistas, quienes fueron encuestados para valorar los posibles riesgos. Vaya, han tenido semana movidita. Dejamos ya la UCI y nos vamos con una noticia que yo creo que es muy importante para el ciclismo español, y es la creación de la Supercopa de España de Carretera Élite Sub-23 para 2026. En 2026 se producirá, como digo, el nacimiento de la Supercopa de España, cuyo nombre es todavía provisional, que surge con la intención de potenciar el campo élite y sub-23 nacional y por tanto contará con la particularidad de que sus pruebas formarán parte del calendario UCI dentro de la clase 1.2. Creo que era una medida que estábamos pidiendo y no solo para 1.2 sino para 1.1, pero está claro que en el calendario español este año pues no han existido pruebas de este tipo, solo una, la clásica de Camp de Montmerdre, que la tuvimos aquí representando, carrera 1.2 y por lo que se sabe el año que viene aspiraría a ser carrera 1.1, por tanto no quedaría ninguna. Yo creo que es una medida que al final será muy beneficiosa para el ciclismo español porque hará que jóvenes valores y no tan jóvenes también se enfrenten entre ellos a equipos un poco más buenos y que bueno, que haya muchas más carreras en España donde se puedan codear estos equipos también de clubs y tal para verlos crecer. De rebote podría llevar a la creación de algún equipo continental español que también haría falta, porque ahora yo creo que es casi una odisea ser un equipo continental español con el calendario que hay. Ahora si hubiera, pues no sé, 10 o 12 carreras 1.2, pues ya te estás asegurando unos 10 días
de competición aquí en España y son 10 días que no te tienes que ir, yo que sé, a Francia, Portugal, yo que sé, a Turquía, donde algunas veces han tenido que ir. La idea a mí me parece que es buena, pero vamos a ver qué carreras podrán asimilar los costes de organizar una carrera 1.2, porque una cosa es asimilar una carrera nacional y otra una 1.2, porque más o menos se calcula que el coste se multiplica por 5. Cuidado, por 5. Es decir, que hay que sacar patrocinios, hay que sacar ahí dinero de debajo de las piedras y ya sabéis que la cosa muchas veces es muy complicada. Veremos a ver en qué se materializa y espero algún día poderos decir qué carreras al final van a entrar dentro de esta Supercopa de España. Seguimos con AG2R deja el ciclismo y su sitio lo ocupará L'Oréal. Tras más de 30 años en el ciclismo profesional, AG2R dejará el ciclismo al final de la temporada. Pero el equipo no tiene que sufrir, pues ya tiene relevo y es L'Oréal. Aún no queda claro si Decathlon seguirá siendo el primer patrocinador principal o si L'Oréal asumirá ese rol. Además parece que el equipo se quiere reforzar, ya lo habíamos comentado, sonaban los nombres de Olaf Koy, sobre todo el de Thies Benoit, también el de Dan Hall o de Matthew Riccitello. A mí me parece que serían unos fichajes bastante, por no decir muy interesantes, para el equipo L'Oréal. Decathlon L'Oréal, L'Oréal Decathlon. Vamos a ver en qué quedará eso, pero me parece también una buena noticia que un equipo tenga ya un relevo y además un relevo bastante bueno para seguir adelante en los tiempos que corren. En formato más breve, Michael Matthews fuera de las carreteras por una embolia pulmonar. Durante un reciente campamento de entrenamiento en altura, el personal médico diagnosticó al ciclista síntomas de embolia pulmonar, así que han decidido parar hasta nuevo aviso. Espero que se recupere muy prontito y que solo haya sido ese susto. Nuevo equipo USA con intenciones de ser Pro Team para 2026. Dice que dentro de este proyecto está George Hincapie, también está Tim Megner, que es el actual manager del equipo L38 de Los Ángeles, y Joey Rostov, que es el exciclista, ya lo sabéis, de BMC, CCC, Q35.5, es decir, que esos son la alma de este nuevo equipo que todavía no tiene nombre. En principio el equipo planea establecerse en Girona y quizás durante esta semana mismo, dicen la semana que viene, se puedan saber más cosas. Estaremos atentos a ver en qué se materializa y qué corredores quieren tener, porque se dice que tendrán, claro, si quieren ser Pro Team, tienen que tener un mínimo de 20 corredores. Unibet Tienmas Rockets ofrece a sus aficionados la oportunidad de poner su nombre en las camisetas durante una carrera. A mí me parece una estrategia de marketing muy buena. Dicen que todos aquellos que gasten un mínimo de 25 euros en la tienda online del equipo, hasta no sé si era el 15 de junio, no sé qué día era, ahora no lo recuerdo de memoria, entrarían en un sorteo para poner su nombre en la camiseta del equipo en una carrera. Aún no se ha especificado en qué carrera. Se baraja que sería una carrera de un día, pero bueno, aunque sea solo por un día, puede ser divertido, lo que se hablará sobre ello durante la carrera. Y una última noticia de actualidad es que David de la Cruz, a sus 35 años, renueva un año más con el Q36.5. Yo creo que es muy merecida la renovación, si él tiene ganas de continuar. Además se le ha visto, lo hemos comentado alguna vez, con buenas sensaciones, con buenas piernas en algunas que otras carreras. Yo creo que todavía sigue siendo un corredor válido para un equipo como el Q36.5. Por tanto, bienvenida sea esa renovación. Deja que te recuerde que puedes apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al bar en azul que encontrarás en la portada de este podcast y que dice apoyar. Haces clic y allí decides qué cantidad quieres aportar cada mes para apoyar al proyecto. Creo que es una de las mejores formas de agradecer e incentivar todas las horas de dedicación que extraes este podcast y la gran cantidad de contenido que se ofrece. Pero además tendrás acceso a los episodios exclusivos para fans, tanto nuevos como los históricos, y si lo deseas, una suscripción gratuita a mi newsletter en Subtrack, en la que también encontraréis contenido extra directo a tu correo electrónico. Para ello solo tienes que ponerte en contacto conmigo por correo ciclismoayeroy@gmail.com o por privado en Telegram, ya sabes, @ciclismoayeroy. Desde ya te doy las gracias por tu confianza. Y estamos ya con el Criterium du Dauphiné, lo habíamos dejado en la segunda etapa y allí llegó el sprint, pero no sin sudor. Terreno típico de Dauphiné
Y en una de las cotas más duras, a unos 70 kilómetros del final, aceleración de Visma y Jonathan Milan, que se queda descolgado. Su equipo trabaja bien y lo devolverá al grupo. También tuvimos el susto de un coche a punto de saltar al recorrido. Los escapados lo tuvieron que esquivar. Parece mentira que esto suceda en una carrera World Tour y de la magnitud de Dauphiné. Y hubo un ataque de Romain Bardet en la última cota del día, pero le quedaban 17 kilómetros a meta con todo el pelotón persiguiéndolo. Fue imposible, lo cazaron a 10 kilómetros de meta. Lo volvería a probar durante varios días. La verdad es que yo creo que ha hecho un buen final, una buena despedida. Tensión en la colocación del sprint, muchos codazos y los jueces sacaron un par de tarjetas amarillas. Y Lidl Trek lo hizo muy bien y se lo dejó fácil a Jonathan Miller para conseguir la victoria y el liderato empatado a tiempo con Pogačar. Segundo fue Fred Wright y tercero Mathieu van der Poel, que la verdad es que también ha hecho un criterium de Dauphiné muy bueno. Con este triunfo, Jonathan Milan lleva 10 vueltas por etapas consecutivas obteniendo al menos una victoria. Está muy bien ese dato también. Tercera etapa, llegamos a esta etapa con el sueño vivido de la primera y creyendo que siempre iba a ser de la misma forma, pero no fue así. Los aspirantes a la general se tomaron la etapa con relativa calma y dejaron hacer a las escapadas, aunque siempre con un ojo puesto, pues había filtrado un corredor importante al que no le podían dejar mucho tiempo y ese era Florian Lipovic. Antes de eso, varios ataques, algunos de ellos protagonizados por Mathieu van der Poel, que desde el inicio tenía ganas de guerra, pero ninguno fructificó. También hubo un sprint intermedio donde vimos escaramuzas y Pogačar se llevaba 2 segundos y Evenepoel 1 segundo. Aquí nadie regalaba nada. La verdad es que estuvieron bastante atentos. Y es a 172 kilómetros para el final cuando se forma la escapada del día que se uniría a Louis Barret, que iba unos segundos por delante. Y fijaros, la escapada es grandiosa y hay nombres súper interesantes. Está, por ejemplo, Mathieu van der Poel, está Axel Laurent, estaba Florian Lipovic, como os he dicho antes, estaba Iván Romeo, estaba Eddie Dunbar, que también podría ser importante para la general, y Harold Tejada y algún corredor más había por ahí. No les dejarán tener más de 3 minutos, la cosa estaba bastante controlada y tampoco queda claro si se jugarían la etapa o no, pero claro, Van der Poel en el grupo la cosa pintaba a que todo era posible. Al final se la pudieron jugar entre ellos y el más listo de la clase, el que mejor piernas tuvo ese día fue Iván Romeo, que hace un ataque maestro a 6 kilómetros para el final y consigue mantener el hueco generado. La verdad es que si volvéis a ver la imagen del ataque, no es un ataque que sale de detrás del rebufo de un corredor, sino que se va al otro lado de la cuneta, comiéndose todo el aire y le mete a piernas a puro huevo, como suelen decirse, y se va él solo y nadie le puede coger esa rueda de esa posición porque está en el otro lado de la cuneta. Al final le sirve ese ataque para ganar su primera victoria World Tour y para ponerse el líder de la carrera, un bonito premio para el joven corredor que sigue coleccionando buenas actuaciones. La verdad es que está dando un rendimiento muy chulo, que no se pare, por favor, que no se pare. Como dato curioso, los 3 primeros de la etapa era la primera vez que pisaban un podio World Tour. Ya hemos dicho Iván Romeo, Harold Tejada, que quedó segundo, y Louis Barret, que acabó tercero. Y otro dato, Iván Romeo, con 21 años y 298 días, es el corredor más joven en ganar el criterium de Dauphiné desde 2012, una etapa que la ganó Luke Dubrich con 21 años y 55 días. Es decir, que desde entonces nadie tan joven como él había ganado una etapa. Y vamos con la cuarta etapa. La cuarta etapa era una etapa importante porque era la etapa de la crono. Y la verdad es que ahí fue la única vez que le pusieron un pego, creo, a Pogačar. Ganó quien tenía que ganar, el favorito, Remco Evenepoel. Además, bueno, con una victoria bastante, vamos a decir, holgada sobre Vingegaard, que le saca 20 segundos. Le saca 37 a Matteo Jorgensen, que ya voy a decir que ha estado bastante fluctuoso durante toda la carrera, y Tadej Pogačar, que quedaba a 48 segundos, es decir, con 28 segundos sobre Vingegaard. Aquí se comentó mucho durante toda la noche después de la etapa, se puso un poco de presión sobre Pogačar, que si te has dejado demasiado tiempo, que ya veremos. Esto, como siempre, yo recuerdo el año pasado cuando Vingegaard le ganó aquel sprint a Pogačar en aquella etapa de montaña y que parecía que había vuelto la luz en el Tour de Francia y al final fue todo un espejismo. Pues aquí igual, ha sucedido lo mismo. Es decir, que Vingegaard
atacó en la etapa 1 y la lió. Y ahora que Vingegaard gana por delante de Pogačar, pues ¿será que Vingegaard puede estar bien y le puede dar guerra a Pogačar? Como mínimo, hasta la etapa 4 yo creo que pensábamos eso. Y la verdad es que estaba bonito pensarlo así. Incluso Pogačar se tiró un par de latigazos en la espalda diciendo que le había salido muy mal a crono y que bueno, que tendría que mejorar en ese sentido. Aquí también, pues nada, por ejemplo, el Florian Lipovic, que acabó quinto, la verdad es que ha hecho una carrera de criterio muy bueno, y aquí en esta crono también lo hace muy bien, y cuidado con Mathieu van der Poel, que se coloca sexto en esta crono, y la cosa curiosa es que se ve que en ese buen rendimiento de Mathieu van der Poel había una apuesta que hizo con Evenepoel hacía unas semanas, que le dijo, creo que le dijo Mathieu van der Poel a Evenepoel, oye, en la crono de Dauphiné voy a estar por debajo del minuto frente a ti. Y le dijo, vale, venga, nos lo apostamos. Al final la diferencia fue de 1.01, 1.02. No sé yo si al final le hará pagar la prenda, porque yo creo que tiene mucho mérito que haya quedado solo a 1.002. Aquí tuvimos rendimientos como el de Carlos Rodríguez, que llegó a 1.38, dejándose demasiado tiempo, yo creo, o como siempre el de Enric Mas, que se deja 2.02. Por comentar alguno de esos tiempos. Iván Romeo intentó defender el liderato, pero llegó a 1.25, con lo que no pudo mantenerlo. Le faltaron 9 segundos, se puso primero líder Remco Evenepoel, luego a 4 segundos se puso Florian Lipovic y Iván Romeo al final se puso tercero de la general aquel día a 9 segundos. Y también había una controversia. Bueno, primero decir que era la tercera victoria de Remco Evenepoel esta temporada, 2 de ellas en crono, y la controversia era si era la victoria 1000 de Soudal o no, en el cómputo de todas sus estructuras. Lo celebraron como si hubiera sido la victoria 1000, porque hubo fotos con el de la primera victoria y el de la 1000, pero parece que hay varias páginas web que no lo tienen claro, porque hay por ahí alguna carrera sancionada. Por ejemplo, creo que es una etapa de que gana Carlos Barredo y que no está claro si la cuentan o no la cuentan. Bueno, supongo que tampoco tiene nada de importancia. Es detallitos que salen por aquí. Nos vamos a la quinta etapa y en la quinta etapa, escapada que se caza a 1,5 kilómetros para el final. La verdad es que tuvo muy mala suerte. Aquí el sufrimiento de Jonathan Miller, que se queda en las cotas y volvía otra vez otro día de aquellos de sufrir mucho para Jonathan Miller, pero estaba en el sprint final, se lo preparó muy bien líder Trek y cuando llega el momento de la verdad, pues se nota que Jonathan Miller había llegado muy tufado y no puede conseguir la victoria. Se le ve pegando esos zapatazos que él suele pegar, pero al final nada, le sirvieron para quedar en la quinta posición. No, es que es muy diferente llegar tufado que llegar con buenas piernas, con las piernas que no te duelan. Y yo creo que a Jonathan Miller le hicieron sufrir bastante más aquel día. Al final la victoria fue para Jack Stewart, ya lo he comentado antes, aquello del tema que decíamos antes de las bicicletas, con segunda posición para Axel Laurent y tercero Søren Barenholm. Aquí teníamos a ese Jack Stewart, cuarta victoria de su carrera, la segunda de este año, que no está nada mal. Y llegamos a la sexta etapa, que era la primera de montaña. Teníamos muchas ganas de ver qué pasaría entre Pogačar, Vingegaard, a ver cómo estaba también Evenepoel en relación a los otros dos. Y a 45 kilómetros para el final, Visma se pone a tirar en la penúltima cota del día, revienta todo el equipo y deja solo a Vingegaard contra Pogačar, Evenepoel, Jorgenson y Lipovic. Es decir, esa era la táctica que ya utilizaron en el Tour de Francia de 2023 y 2022, es decir, dejar solo a Pogačar y dejarlo solo con Vingegaard y en este caso con Jorgenson. ¿Fue una buena táctica? Yo creo que al final no lo fue, porque claro, una cosa es en 2023-2022, donde Jonas Vingegaard sí que tenía piernas para rematar, y aquí se vio claramente que Vingegaard no tenía esas piernas. Por tanto, yo no sé si dejar tan solo, al final, aunque estuviera Jorgenson tan solo a Vingegaard, le favoreció a Visma. Puede ser que le haya servido como entrenamiento también de cara al Tour de Francia, ¿no? Y que les sirva para tomar nota de decir, ojo, cuidado con esto, porque al final lo que hemos hecho es tirarnos la carrera al revés. Toda esa táctica al final la aprovecha Lipovic para hacer un muy buen ataque.
hizo un pulso en la subida con 10-15 segundos sobre el grupo de Pogačar, al que llega al final Tim Wellens porque hay un parón, está claro. ¿Quién va a tirar del grupo? ¿Va a tirar Vingegaard? No podía. ¿Va a tirar Jorgensen? Debería haberlo hecho, pero no lo hizo. Por tanto, al final se hace un parón, llega Tim Wellens para ayudar a Pogačar, llegará por detrás Enric Mas, Paul Seixas, Eddie Dunbar, que se habían quedado rezagados, y al final el trabajo de Tim Wellens hace que cacen a Lipovic antes de coronar, pero la verdad es que hay que aplaudir las prestaciones del alemán. Y aquí una cosa que no os he dicho es que por delante iba una escapada donde Aules Baudin corona junto a Lennart, que son los únicos supervivientes que quedan por delante. Por tanto, aún tenían aspiraciones de poder llevarse la etapa. Aquí, momento Enric Mas atacando en la bajada. La verdad es que fue una cosa de frotarse los ojos. Ha estado un par de días o 3 bastante activo Enric Mas y mira, me gusta que haya también atacado en la bajada y que demuestre que ya no le tiene miedo a las bajadas. Llega un grupo grande en la bajada y allí también está Carlos Rodríguez y Lenny Martínez. La verdad es que los dos han hecho un criterio de Dauphiné, sobre todo Carlos Rodríguez, porque Lenny Martínez lo arreglará al final, bastante pobre, y bueno, yo creo que necesitan entreno los dos, sobre todo Carlos Rodríguez, si va a ser el líder del equipo. A 8,7 kilómetros, la Col de Donancy, la primera de las 2 subidas finales. Allí se va Alex Baudin, deja a Lennart, y Wellens sigue trabajando sin descanso. La verdad es que ha hecho un trabajazo, ha hecho un muy buen criterio de Dauphiné, Tim Wellens, y también Sivakov, que llegará ahora, y Narváez. Narváez también le pone un punto más ahí, y vemos sufrir de nuevo a Lenny Martínez, y el tirón de Sivakov que deja a los mismos delante, con el añadido de Wellens y Narváez. Es decir, que se quedan Lipovic, se queda Evenepoel, se queda Pogačar, Vingegaard, y luego 3 suaves más, Wellens, Narváez y Sivakov. La verdad es que incluso el equipo machacando muy por encima de lo que es Visma. A 7,4, pequeña sorpresa porque se queda Evenepoel y también se queda Lipovic. Lipovic a lo mejor lo podíamos esperar, pero Evenepoel que se queda a 7,4, pues la verdad es que no. Y al final se quedan delante ya solo Wellens, Pogačar y Vingegaard, es decir, que ya está a cara de perro. A 7,3 Pogačar da el primer acelerón y Vingegaard se queda. Es decir, no le da respuesta. La verdad es que no vemos en ningún momento que Vingegaard pueda seguir la rueda de Pogačar. A 6,3 llega a Baudin, es decir, llega al que iba por delante y lo deja a 300 metros de coronar. Diferencias en metas de escándalos para la victoria de Pogačar. Superioridad aplastante, diría yo. Yo creo que aquí sí que se exprimió para dejar constancia, porque Pogačar gana la etapa, Vingegaard llega a 1.01, Lipovic a 1.22, que atacaría en la última cota, es decir, se recuperaría. Jorgensen a 1.30, que dejaría también a Evenepoel. Evenepoel lo pasó muy mal, 1.50, y el héroe de la escapada, Baudin, 1.56. Aquí tuvimos a Enric Mas, que llegó a 2.09, Carlos Rodríguez a 2.29, Lenny Martínez a 2.48. Es decir, que vaya, diferencias importantes. Liderato para Pogačar con 43 segundos sobre Vingegaard y 54 sobre Lipovic. Y por cierto, Pogačar bromeó en meta cuando dijo que quería ver la llegada de USAT en Suiza y por eso apretó. Y tuvo suerte y dijo que la pudo ver. La verdad es que aquel mismo día su compañera Ursa Sigard hizo una muy buena etapa en el Tour de Suiza femenino. Y mira, Pogačar bromeando, al final le dio la razón. Supongo que Ursa le diría voy a atacar o lo que sea, y la verdad es que hizo muy buena etapa. Estamos en la 7ª etapa, otro intento de Romain Bardet que no llegaría a buen puerto, le quedaría el último día como profesional para intentarlo. Y Visma intentó atacar casi desde el inicio de la carrera con Sepp Kuss e incluso con Jorgensen, pero no consiguió que las piernas de Pogačar temblaran, sobre todo por la gran etapa que hizo Pavel Sivakov, quedándose y volviendo al grupo las veces que hiciera falta para ayudar a Pogačar. Aquí también hubo una queja de Pogačar que dijo que le habían atacado en uno de los descensos y que no veía claro que eso se tuviera que hacer. Tampoco veo yo claro la queja de Pogačar, porque las bajadas están para eso, para bajarlas. Y como siempre decimos, unos arriesgan más, otros arriesgan menos. No sé si Pogačar se venía a referir que lo pusieron en riesgo en algún momento o que se vio demasiado apretado, pero si te ves demasiado apretado, pues lo que tienes que hacer es aflojar. Y las cosas son así, son la ley del ciclismo, ¿no? De la carretera.
No sé, lo dijo, además en la rueda de prensa, que estaba bastante enfadado. Y llegamos a la subida final, a 13 kilómetros, se adelanta Sepp-Kuss, es decir, ataca Sepp-Kuss por delante, pero UAE lo tiene claro. A 12 kilómetros Sivakov acelera para el ataque de Pogačar. Ataca pocos segundos después. Vingegaard lo intenta aguantar rueda, pero esta vez sí, le aguanta 200 metros. Aguanta 200 metros la rueda. Pogačar se va hacia la victoria y lo cierto es que Vingegaard no pierde tanto tiempo como el día anterior, pero aquí yo creo que hay un pequeño pero y un pequeño matiz. Aquí creo que la combinación entre regulación por parte de Pogačar, que entra casi silbando a la meta y se deja ir en los últimos metros, y que el porcentaje de esos kilómetros no eran tan duros, bueno, estaban a un 7%, pero no pasaban del 8% como el día anterior, y cuando vemos entrar a Vingegaard sí que lo vemos bastante cansado. Entra el tío, se tira sobre la bicicleta, en cambio Pogačar está tranquilo, comentando la jugada y, lo que digo, silbando. Creo que aquí Pogačar no apretó, se dejó ir incluso. Perdería bastante tiempo en la llegada a meta, es decir, que tenía 20 y pico segundos, al final fueron 10, una cosa así. Tercero al final del día fue Lipovic, cuarto Tobias Halland Johannessen, otro que ha hecho una buena carrera y que también lo ha intentado, y el Tobias Halland Johannessen dejó a Evenepoel en los últimos metros. El belga entraría a 2.39. La verdad es que muy preocupante la imagen de Evenepoel, y ahí salió Lefebvre, como siempre, diciendo que espera que el equipo del Tour de Francia sea más bueno que el que han traído aquí, porque Evenepoel está solo. Bueno, Evenepoel puede estar solo, pero tampoco ha demostrado que tenga muchas más piernas. Es decir, que yo creo que ahí hay una combinación un tanto peligrosa. O eso, o están jugando a las cartas, ¿no? Al escondido, ¿no? Diría yo. Pero vaya, que es preocupante los 2.39. Y día malo para Jorgenson, que perderá más de 5 minutos, yo creo que pagando el esfuerzo que hizo al principio. Ya os he dicho que estaba ahí atacando al principio de la etapa. ¿Qué dijo Pogačar en meta? Y ya veréis lo que dijo. Dijo: Jonas estuvo muy fuerte hoy, pero tampoco quería ir demasiado rápido. Era un día muy caluroso y una subida larga. Por suerte tuve tiempo suficiente en el último kilómetro para recuperarme un poco. Estoy siguiendo de cerca lo que hacen los demás y algunos estarán un poco más fuertes en el Tour, pero nosotros también. Eso confirma lo que yo os decía antes, lo que yo me imaginaba, que se dejó ir un poco en el último kilómetro porque entra el tío súper fresco y que tampoco quiso ir más rápido de lo que pudo ir. Es decir, que atacando 12 kilómetros le podía haber hecho muchísimo más daño a Vingegaard, y al final, nada, al final lo que fueron unos 10-12 segundos los que consiguió Pogačar sobre Vingegaard. Y octava etapa y última, era el día de despedida del ciclismo de Romain Bardet, y creo que muchos soñábamos con una victoria final, pero las piernas llegan hasta donde llegan. Ya os contaba la semana pasada que se va un corredor que nos ha dado muchas buenas tardes de ciclismo, y la verdad es que se le encontrará fatal, porque también era a su manera bastante divertido cuando estaba en carrera. Y sobre la etapa, escapada de muchísima calidad, y uno de ellos tendrá la suerte de poder llegar, y es Lenny Martínez, que nos había defraudado, o me había defraudado un poco en las anteriores etapas, al no estar entre los 5 o 6 primeros que disputaban la carrera, pero creo que se ha sabido resarcir con esta victoria de etapa de mucha calidad. Como digo, el grupo era de mucha calidad. Y menuda corrección está haciendo este año, porque tiene 3 victorias este año, y las 3 son World Tour: etapa en la París-Niza, etapa en el Tour de Romandía, etapa en el Critérium du Dauphiné. La verdad es que increíble, Lenny Martínez. Y tenemos que hablar de Enric Mas, que se había filtrado también en esa escapada, también buena noticia, y que ha sido el que ha seleccionado el grupo final en los últimos 11 kilómetros, con un par de ataques que solo ha podido seguir el ganador de la etapa, Lenny Martínez. Lo ha tenido Enric Mas al filo del alambre en varias ocasiones. La verdad es que ha demostrado Enric Mas, pues eso, muchas ganas de querer ir por la etapa, pero el francés ha sabido sufrir volviéndose a la rueda del Balear. Y a 7,9 kilómetros para la meta ha sido cuando Lenny Martínez le ha dado el estacazo a Enric Mas y lo ha dejado para irse en solitario. Ahí sí que Enric Mas no ha podido responder. Enric Mas al final ha podido llegar sexto, a 6 segundos de Pogačar, que no está nada mal para el tute que llevaba. A ver si toma nota de lo que ha conseguido hoy, y que seguro que si lo sigue intentando lo podrá lograr, es decir, conseguir un triunfo. Porque, oye, solo tiene 6 victorias profesionales Enric Mas, y la última es el Giro de la Emilia de octubre de 2022. Por tanto, ha llovido bastante desde esa victoria. Y por detrás hemos visto a Tobias Halland Johannessen atacando en un par de ocasiones. La verdad es que el tío lo ha intentado, no le ha salido bien. A Remco Evenepoel reaccionando a uno de esos ataques. Y a Pogačar y Vingegaard dejándose llevar durante unos kilómetros. Y hoy ha sido Vingegaard el que, bueno, no voy a decir que ha atacado, sino que ha cambiado el ritmo. Y Pogačar, pues nada, Pogačar a su rueda, silbando.
Y luego la verdad es que ha habido también unos cuantos relevos. Se han encontrado también por delante a Secus que los ha, bueno, ayudado o frenado. Y me da que hoy Pogačar sí que tenía clarísimo que tenía que bajar las revoluciones, sé que era un día más de contemplar y no hacer enemigos, porque yo creo que tenía terreno suficiente para irse Pogačar, llegar a Lenny Martínez y ganarle. Y yo creo que aquí, si hubiera hecho eso, seguramente Lenny Martínez y Bahrein pues se hubieran enfadado un poquito con él, y yo creo que no lo ha hecho también por eso, aparte por guardar un poquito. Lenny Martínez entrando, no lo he dicho, pero iba diciendo que no se lo creía, y es que cuando Pogačar está en una carrera las victorias están muy caras, y muchos yo creo que comienzan a pensar que es imposible, ¿para qué voy a atacar si está Pogačar? Si al final me va a conseguir ganar, y por eso decía que no se lo creía. ¿Y cómo ha quedado al final la etapa? Pues Lenny Martínez ganando, a 34 segundos ha llegado Jonas Vingegaard y Pogačar con la curiosidad de que Vingegaard le ha lanzado ahí como un sprint a Pogačar y Pogačar ha dicho para ti. Es decir, ni se ha molestado en sprintar a Vingegaard. La verdad es que, bueno, otro gesto de superioridad de Pogačar. Luego ha llegado Matteo Jorgensen, que así que ha hecho una mejor etapa que otros días, a 40 segundos, Remco Evenepoel a 40 segundos, un mejor día, y lo que decíamos, Enric Mas, y luego ya Florian Lipovic a 47 junto a Tobias Halland Johannesen. ¿Cómo ha quedado la general? Al final, pues Tadej Pogačar primero, a 59 segundos Jonas Vingegaard, Florian Lipovic a 2.38, Remco Evenepoel a 4.21, Tobias Halland Johannesen quinto a 6.12, Matteo Jorgensen sexto a 7.28, las diferencias son brutales. Enric Mas séptimo al final a 7.57, Paul Seixas octavo, pobre Paul Seixas, que se ha caído en la última subida hoy, es decir que son de esas cosas raras que te caes, y se ha caído y ha perdido 2 posiciones. La verdad es que estaba haciendo un criterium de Dauphiné muy bueno. Y cuidado con Paul Seixas, que iba para quedarse esto de este criterium, aunque sea a 7-8 minutos, pero la verdad es que es muy joven y tiene mucho que aprender, y estaba ahí delante. Carlos Rodríguez al final ha podido ser noveno, a 8.57, y Guillaume Martin, ahí está el tío peleando, décimo, a 10.01. Y cuidado, quiero apuntar a Emmanuel Bouchard, 11, no sé cuánto tiempo hacía que no hacía una posición así en una carrera tan importante, a 10.34. Palabras de Vingegaard para cerrar la carrera. Dice, Tadej es el gran favorito para el Tour de Francia. Es decir, que ahí le está metiendo, bueno, la presión no, pero es que lo que decía yo en la entrada es una evidencia. Dice, claro que como campeón defensor tiene mucha más presión, pero la gestionará bien, ha dicho. Espero poder dar un paso más, como acelerar en subidas más largas, pero en realidad todo tiene que mejorar un poco. La verdad es que la imagen que ha dado Vingegaard ha sido bastante pobre para un aspirante al Tour de Francia. Me lo digo así claramente. Es decir, ahora mismo no tendría nada que hacer contra Tadej Pogačar. Por tanto, necesita mejorar muchísimo. Y vamos a ver qué se puede hacer de aquí al inicio del Tour de Francia. ¿Y qué ha dicho Pogačar? Dice, fue una semana fantástica y una vez más un buen trabajo del equipo. Logramos defender el maillot y podemos irnos a casa y luego al Tour con buenas sensaciones. Hay muchas cosas positivas que podemos sacar de esta semana y podemos convertir lo negativo en positivo. Ahora vamos a la concentración en la altura en Isola 2000 y luego tendremos unos días libres en casa antes del Tour. No hay mucho más que podamos hacer después de esta buena semana, descansar un poco después de esta semana difícil y quizás trabajar en la contrarreloj, pero después de eso está todo listo. Sobre todo pone el tema de la contrarreloj. También ha comentado que solo había venido una vez al Criterium du Dauphiné y además fue en época de pandemia, solo hubo 5 etapas y le pareció que había sido una carrera muy difícil y que este año ha comprobado en sus propias carnes que realmente ha sido una carrera muy complicada. Nada, Tadej Pogačar sigue coleccionando cromos y ya puede tachar de la lista el Criterium du Dauphiné. Estamos ya con el repaso de otras carreras y comenzamos con el Tour de Suiza y su primera etapa. Como os decía, menuda etapa que hemos vivido y que le ha puesto la carrera un poco más difícil a alguno de los favoritos, en especial a Joao Almeida. Mucha batalla durante todo el día, diferentes escapadas, además escapadas muy numerosas, y la vuelta tenía más de 30 corredores, entre ellos estaban Ben O'Connor, peligrosísimo, Lennart Kämna, Romain Grégoire, Lorenzo Fortunato, ahí está el tío dando el callo otra vez,
Pablo Castrillo, Bart Lernan y por delante teníamos ahí medio escapado a Julian Alaphilippe trabajando para dejar ver los colores de su equipo patrocinador en su país de origen. Ben O'Connor yo creo que era uno de los favoritos para el podio y no parecía que UAE se pusiera muy nervioso porque le llegaron a dejar más de 4 minutos. La lluvia hizo acto de presencia y además con fuerza, lo que puso la carretera bastante complicada y se produjeron algunas caídas y yo creo que esa lluvia también será fundamental en la resolución de la etapa. Ya veréis, a 15 kilómetros para el final se está subiendo una cota, Bart Lernan hace un ataque y solo le pueden seguir Vauquelin, Gregoire y Alaphilippe. Ahí están esos 4 que en principio se tienen que jugar la carrera. A 13 kilómetros ya están bajando la cota y es Romain Gregoire el que fuerza en el descenso. Incluso una moto lo pasa bastante mal porque la verdad es que la moto no sé qué hacía tan cerca del corredor. El corredor iba haciendo su trazada, pero la moto estaba justo detrás. Han sido unos momentos un poquito así complicados. Yo creo que la habilidad sobre el agua y el riesgo hace que Romain Gregoire consiga una importante victoria. A 20 segundos llegaba el grupo con los 3 corredores encabezados por Vauquelin, Lernan y Alaphilippe. Ben O'Connor llegaría a 1.07 con Pablo Castrillo y Félix Grosjean como corredores más importantes. El pelotón con Joao Almeida llegaba a 3.12, por tanto Ben O'Connor tiene ahora 2.05 sobre el portugués y cuidado con Vauquelin que tiene 2.52 sobre el portugués. Y digo cuidado porque Vauquelin es mejor croner que Ben O'Connor y también sube. Vamos a ver que no haya una sorpresa aquí y se le cuele al final el francés al portugués. La semana que viene os pongo al día de las 7 etapas que quedan, pero me da que con esta primera etapa pinta más divertida de lo que podíamos esperar en un principio. Y os recuerdo que tenéis la previa de esta carrera en el podcast o en el hashtag para saber cómo van a ser las etapas y qué pensaba yo de los favoritos. El viernes tuvimos una carrera en Suiza de un día, la carrera que se llamaba aquella de los cantones de Argou 1.1, y lo primero que quisiera señalar es la justita transmisión que vivimos. Si la daban por Max, pero parecía una de las emisiones esas que se hacen por YouTube con 2 motos, una delante y una detrás y lejísimos del grupo. La verdad es que ha sido muy complicado seguir la carrera y me sabe mal decirlo, pero es así. En lo deportivo, en la última cota del día, unos 18 kilómetros para el final, Jan Christen hace un ataque que selecciona al grupo con tibones Mauro Smith, Andrea Bajoli, que se quedaría después, y Nelson Powers. Escaramuzas en los siguientes kilómetros, vemos pasarlo muy mal al americano, Nelson Powers, que se recuperará, la verdad es que de aquello milagroso, y a 3 kilómetros para el final lanza un ataque que será el definitivo para ganar. Segunda victoria del año, después de su a través de Flandes. Segundo entraría Tibones, que era uno de los favoritos para llevarse la victoria. Espero que no sea un espejismo, como sucedió después de su victoria en el Gran Premio Miguel Indurain, que después lo vimos desaparecer. Y tercero aquí quedaría Jan Christen. El sábado, pues tuvimos el a través de Hageland 1.pro, siempre divertida con sus más de 40 kilómetros de tierra y adoquines, además de la emblemática subida a la Citadel de Dries. Hemos vivido yo creo un bonito espectáculo. Si no habéis visto la carrera, como siempre, estas son de aquellas que os invito a que la veáis. 2 de los corredores importantes, como Christophe y Matthew Brennan, que en principio estaban en las quinielas, se quedan fuera por caídas. En Matthew Brennan, en su caso, 2 caídas. Y a unos 70 kilómetros para el final se forma una escapada de 11 corredores, que sería la definitiva y los que se jugarían la victoria final. A 21 kilómetros, en la entrada a uno de los tramos de tierra, Paul Manier se resbala y pierde el grupo de la escapada, con lo que tiene que remontar. Curioso que la semana pasada también le pasó lo mismo y al final acabó ganando. A 18 kilómetros, un experimentado en pruebas como Rasmus Tiller, que ha sido 2 veces ganador de esta carrera, ataca y se hace un corte con Philipsen y Paul Manier. Fijaros, qué categoría. Rasmus Tiller, Philipsen y Paul Manier estaban ahí delante. A 16 kilómetros, el que ataca en el grupo de 3 es Paul Manier, pero Tiller lo cerrará. Y tenemos que esperar a 4,7 kilómetros en una pequeña rampa, cuando hay un ataque muy valiente de Paul Manier, que yo creo que no se la quería jugar con Philipsen. Tiller le coge la rueda y el que queda game over es Philipsen, que no puede seguirles. Pero Alpecin tenía otras balas, una de ellas era Thibault del Grosso, que a 2,5 kilómetros de la llegada llegaría al grupo delante. La verdad es que hace una remontada bastante interesante. Qué bonita temporada está haciendo Thibault del Grosso, la verdad. Y aún llegaría Quintin Hermans por detrás en el último kilómetro justo. Y bonita imagen, a 300 metros de meta, Manier, Tiller y del Grosso en paralelo subiendo la Citadel por ese empedrado, y al final es Manier el que impone su ley y gana con relativa facilidad
sobre Tiller y Del Grosso. Apuntar el sexto puesto de David Haverdins, el joven de 21 años del Valois Goblin Lions, que consigue así sus primeros puntos UCI de su carrera deportiva. Y eso que también se cayó, en el momento que os he dicho que Paul Manies se cayó, él también se cayó y tuvo que remontar. La verdad es que tiene bastante mérito. Acordaros que David Haverdin fue bastante criticado por su temporada de ciclocross porque no fue todo lo buena que se suponía que debía ser. Espectacular, como siempre, la carrera, el final de esta a través de Hageland. Y el domingo, la última carrera que hemos vivido, es la carrera de las 11 villas, me parece, como lo tengo que decir en belga, son la Elf den Ronden Bruges 1.1, la de las 11 villas. La carrera ha llegado al sprint, la verdad es que ha sido un sprint muy desordenado. Ha emergido de entre el grupo Jasper Philipsen, que era el gran favorito, pero Paul Manier, con una experiencia poco propia de su edad, le ha cogido la rueda y le ha podido remontar, pero, ojo, ganándole la photo finish. Han tenido que hacer photo finish para ver quién era el ganador de la carrera. Menudos últimos 8 días del francés, donde ha disputado 4 carreras y ha conseguido 3 victorias, y hoy frente a Philipsen, que se dice pronto. Tercero, Elia Viviani, haciendo su mejor puesto en cuestión de puntos UCI para Lotto, que siempre es una buena noticia. Y estamos ya con el menú de la semana. Ya sabéis que sigue el Tour de Suiza. Ya os he dicho que estaba la previa en el podcast y en el Substack. Y si queréis, os podéis suscribir a Substack si queréis recibirlo en vuestro correo. El miércoles comienza hasta el sábado, cuidado, la Route d'Occitane, una carrera 2.1. Es otra de esas carreras que algunos utilizaban como banco de pruebas de cara al Tour de Francia, sin la exposición que tiene Dauphiné y Suiza. La verdad es que antes sí que se veía algún que otro corredor de más categoría, ahora cuesta un poquito más que vengan a la Route d'Occitane. ¿Y qué son las 4 etapas? Pues la primera etapa es una crono exigente de 10,5 kilómetros con un par de subidas. La verdad es que es muy pegadora esta crono. La segunda etapa es una etapa de media montaña sin grandes cotas, pero terreno yo creo suficiente para romper. Y la tercera etapa es fantástica. Es una etapa mini tour donde se subirá al final de todo de la etapa el Tourmalet y después se enlazará con Luz Ardiden. Yo creo que son de esas etapas que no nos podemos perder. Y la cuarta etapa, otra etapa con puertos conocidos, de inicio como el Col del Portet d'Aspet, el Col de Core, el Col de la Trappe. No acaba en alto porque ese último col que he dicho acaba a 38 kilómetros de la meta. Pero bueno, yo creo que vendrán ya bastante cansados del día anterior, habrá bastante pelea y cuidado con esos 38 kilómetros, que no se forme algún grupo y que vaya el líder por detrás y el otro por delante y se líe. Yo creo que terreno suficiente, exigente para probarse, como decía, de cara al Tour. Pero si lo que queréis es algo más tipo clásica, pues de miércoles a domingo tenemos el Valois Belgian Tour 2.pro. La primera etapa es para sprinters y ya sabéis que con el kilómetro de oro en cada etapa, ese kilómetro donde se hacen 3 sprints bonificados seguidos. La verdad es que es muy divertido. Y la segunda etapa, quiero decir un añadido. Está muy divertido el kilómetro de oro, pero ¿por qué no serían mejor los 3 kilómetros de oro y así les da tiempo a reorganizarse? Porque muchas veces el que pasa primero hace un sprint hasta el final y se lleva los 3 y pierde un poquito de emoción. En cambio, si hubiera un kilómetro entre uno y el otro, yo creo que habría más pelea. Bueno, ya está, lo quería decir. Segunda etapa, recorrido también para sprinters de nuevo. La tercera etapa es una crono de 9,7 kilómetros totalmente llana. La cuarta etapa, una clásica en toda regla. El año pasado, por ejemplo, ganó a Alex Aramburu y el año anterior Mathieu Van Der Poel. Y la quinta etapa diría que es otro día para sprinters. Quizás este año menos terreno para clasicómanos, pero ya sabéis cómo se luchan las etapas en esta carrera y lo que parece una etapa para sprint lo deja de ser de inmediato, sea por la lucha de los corredores o sea porque hacen un cambio en una curva y les entra un viento y se forma un abanico. La verdad es que yo creo que siempre son divertidas las carreras en Bélgica y sobre todo pues en esta vuelta el Valois Belgian Tour. Y 2 carreras nuevas para acabar en el menú. La primera, el domingo, la Copenhague Sprint. Y además es carrera World Tour. Y como anuncia el nombre, es una carrera para sprinters. O como mínimo eso parece, por el recorrido. Además son 235,6 kilómetros. Que parece una burrada para una etapa al sprint. Y sobre la mesa, pues una buena nómina de sprinters. Entre ellos está
como no, Mads Pedersen, que seguro que intentará llevarse la victoria en la primera edición. Y el domingo me parece interesantísima la Andorra Moraván Clásica 1.1. La verdad es que es esa carrera de Andorra que tanto se estaba hablando. Pues son 145 kilómetros, se inicia ya la clásica subiendo el Port d'en Valira, se baja y se sube el Col d'Ardino, luego vamos al Col de la Comella, luego al Engol Las Terres, 2,6 kilómetros al 8,9%, y luego un puerto que seguro que os sonará de vuelta a España, como el Col de Baixants, 6,6 kilómetros al 8,5%. Y todavía tenemos el final en la Massana, con el Col de la Botella, 5,3 kilómetros al 7,4%, pero con los 3 primeros kilómetros al 8,5%. Yo creo que es una carrera que pinta muy bien, y que me gusta mucho que la hayan creado. Sin nombres de momento porque solo están los equipos participantes y os puedo decir que hay 4 equipos World Tour, que está EF, Movistar, Arkea y Líder, pero no sé a quién van a llevar para esta primera edición. Espero que todo les salga muy bien, sobre todo también que la podamos ver y que la podamos disfrutar. Y nada, con el repaso de las carreras que nos viene esta semana llegamos al final de este episodio. Como siempre, gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que os haya entretenido, que os haya acompañado, que os haya servido para repasar, para recordar y para estar al día del ciclismo masculino. Se agradece, sobre todo, que dejéis un like, si ha cumplido con alguna de esas premisas anteriores. Y nada, hasta la semana que viene, sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.